Integremos Fronteras por Canal Solar Televisión y por Facebook. Hoy hemos traído a un gran invitado. Él es abogado, contador auditor, con posgrado en Administración y doctorado en Derecho. Me refiero a Leonel Castro Hidalgo. Leonel, un agrado tenerlo aquí en Conversemos Integremos Fronteras para poder conversar de un tema que ha sido conocido por la comunidad, ¿cierto? Que ha sido como abogado patrocinante de la familia de larga data. Agradecimiento por haber aceptado la invitación y poder conversar de este tema que fue un tema que yo creo que mucha gente tuvo un sufrimiento enorme, sobre todo a la familia, ¿cierto? Así es, buenos días, gracias por la invitación. Y de acuerdo a lo que dices tú, no solamente llamó la atención en la forma que se produjo, sino que a través del tiempo se pudo determinar que le afectaba a muchas personas que tenían personas desaparecidas. Me imagino. Vamos a ir de lleno al tema. Vamos a comenzar primero señalando de lo que se trata. Hoy hablamos de un caso que causó a su familia impotencia, rabia, desesperanza, y que fue un caso muy conocido por la comunidad, por su gran repercusión. Por lo que hoy hablaremos con el abogado Leonel Castro Hidalgo, quien ha sido el abogado patrocinante de la familia Mardoff Silva, por la desaparición del hijo y hermano de estos. Comencemos, Leonel. El 30 de abril de 2005, ¿cierto? Un joven de 24 años, estudiante universitario, desaparece por extrañas circunstancias. ¿Qué sucede exactamente con este joven que es Sergio Mardoff Peirano ese día? A ver, esto comienza el día 30 de marzo del 2005. Perdón, sí. De marzo del 2005. Es que está bien la fecha que dices tú. Lo que sucede es que él desaparece el día 30 de marzo del 2005, en extrañas circunstancias. Él había ido a cuidar una casa en el Recodo, y Santa Juana, de una profesora de él, porque él era un estudiante universitario de 24 años. Uh-huh. Y todos los días se contactaba por celular con su familia. Y desde el 30 de marzo desaparece, lo llaman, no reciben respuesta de él y ellos comienzan a desesperarse, van al lugar, no hay nadie y hacen la denuncia por presunta, van a Carabineros de la comisaría de San Pedro de La Paz y le señalan de que tiene que esperar al menos 48 horas para ¿qué es lo normal que dicen para acoger la presunta desgracia? Sí, pero eso no está en ninguna parte de la ley de que sea la exigencia de esperar 48 horas. Eso es totalmente erróneo. ¿Ya? Si uno, teniendo antecedentes suficientes, ellos debieran acoger estas denuncias. Uh-huh. Y no esperar 48 horas porque se pierden tiempos preciosos en los casos que realmente existe una desgracia. Sí, claro que ¿ya? Sí. Pero, Leonel, sí. Perdón, porque después vamos a ir paso a paso, ¿cierto? Sí, sí. Este joven era estudiante de la Universidad del Biobío, si no me equivoco, ¿o no? Estuvo en la Universidad del Biobío y después empezó a estudiar en la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción. Este chico, Sergio Mardoff Peirano, fue a cuidar la casa de una profesora. ¿Qué señala la profesora? ¿Esto fue verdad? ¿Fue a cuidar esa casa? Así es, porque ella tenía que salir y para que no dejara abandonada la casa porque es un lugar que es apartado un poco de la ciudad, entonces le pidió a Sergio que fuera a cuidarle la casa. Ya, ¿y eso se suponía que por cuántos días? Por un par de días, cerca de una semana, por lo que ya. Y ahí desaparece definitivamente. Desaparece, así es. Ok. Habiendo transcurrido unos días, como señalaba el abogado, ¿cierto? La familia Mardoff Peirano decide interponer esta denuncia por presunta desgracia, donde lógicamente Carabineros tiene la obligación, el deber de informar al Ministerio Público respecto a esta denuncia. ¿Qué sucede posteriormente a ello? A ver, una vez que Carabineros recibe esta denuncia después de las 48 horas, informa al Ministerio Público respecto a esta denuncia. Ajá. El Ministerio Público, por supuesto, una de sus primeras, en este caso, resoluciones es dar orden amplia de investigar.
Y ahí se forma el RUC que se llama la carpeta investigativa, ¿no? Así es, Ya. se crea una carpeta investigativa por presunta desgracia y comienzan a iniciarse las diligencias de acuerdo a la denuncia que existe. Una vez que pasan 5 años, la señora fiscal a cargo de la investigación en aquella época, doña Sandra Béjar Carvajal, con autorización del fiscal regional, don Julio Contardo Escobar, cita a la familia a la fiscalía. Así es. ¿Cuál es la razón de esta citación y cuáles son las razones de la fiscalía para citar a la familia? Lo más cómodo para la fiscalía en este caso fue citar a los familiares para informarles que no existían no tenían ningún antecedente que permitía determinar en este caso el paradero de Sergio, y por lo tanto ellos decidían archivar provisionalmente la causa. Expliquémosle a nuestros auditores qué significa el archivo provisional. Significa derechamente que no continúa la investigación y poco menos que los afectados pueden investigar y si encuentran algún antecedente, informarlo a la fiscalía. Y ahí reaperturarse la... claro, ¿cierto? y ahí se reabre la investigación nuevamente. La familia incansablemente, después de que no había novedades de sus hijos, de su hermano, persistió en la búsqueda de Sergio Mardoff, sin claudicar durante 13 años. Pero con fecha 6 de abril de 2015, habiendo pasado 10 años desde la desaparición de Sergio Mardoff Peirano, 2 brigadistas forestales de la celulosa Arauco, ¿cierto?, encuentran un cuerpo sin vida de larga data. ¿Qué sucede ahí con ese hallazgo? Lo que sucede ahí es que los brigadistas que estaban trabajando, laborando cerca... Eso fue Camino Santa Juana, Camino ¿cierto? Santa Juana, así en el kilómetro 38, ¿ya? En un bosque ellos fueron porque ahí está el río, entonces fueron al río y se encuentran con un cadáver, ¿ya? Por supuesto ellos informan a Carabineros y Carabineros se constituye en el lugar, por supuesto informa a la Fiscalía de este hecho. Por supuesto, Fiscalía da orden, qué sé yo, de que se realicen los peritajes, concurre el Servicio Médico Legal de Concepción y también de Carabineros, ¿ya? Se procede a hacer el peritaje, pero fue tan malo, tan pésimo, que solamente en ese peritaje se rescató el 50%. Después vamos a pasar a... Ya. Sí. Lo que sucede en definitiva entonces que Lo que se hacen las primeras ahí... diligencias que ordena el Ministerio Público y a los pocos días, semanas, llamemos así, de nuevo viene el problema que sin ordenar ningún otro tipo de investigación se decide cerrar la causa de nuevo, un archivo provisional de que como no existen antecedentes por el hallazgo, sí, eso es lo terrible, por el hallazgo y de nuevo quedamos hasta ahí. Se remiten por supuesto los restos al Servicio Médico Legal sin que se continuara investigando, como por ejemplo el Servicio Médico Legal, como es un órgano que depende del Ministerio Público porque ellos por sí solos no pueden realizar tareas, sino que tiene que ordenarle al Ministerio Público. Eso es lo que uno tiene que tener claro, que es el Ministerio Público quien ordena las diligencias. Un servicio público no puede dársela al investigador y realizar cierta investigación por sí solo. Pero, Leonel, a ver, pero si encuentran este hallazgo, se abre una carpeta investigativa, ¿cierto? Llevan este cuerpo al Servicio Médico Legal. Así es. Se supone, o yo entiendo, que el Servicio Médico Legal debió haber hecho todos los exámenes correspondientes, los peritajes, con ese hallazgo. O sea, ¿no lo hizo? Se hizo casi nada. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público jamás ordenó qué tipo de investigación o qué tipo de tareas debía hacer en este caso el Servicio Médico Legal, como por ejemplo determinar la data de la muerte, causa de la muerte, que es lo fundamental. No se hizo porque
el Ministerio Público no lo ordenó, y mientras no lo ordene el Ministerio Público, ningún servicio público puede arrogarse esas atribuciones. Si eso es lo terrible en estos casos. En todo orden de delito es el Ministerio Público, por la ley orgánica constitucional que crea el Ministerio Público, lo señala de forma clara y precisa. El órgano de persecución tiene la facultad exclusiva y excluyente de investigar. O sea, debemos entender entonces que si los cuerpos que puedan llegar al servicio médico legal, ¿cierto?, por la razón que sea, si no hay una instrucción del Ministerio Público, el servicio médico legal no puede actuar por sí en solo. Sus funciones por sí solo. Así es. O sea, hay muchos cuerpos, porque se supone, por lo que tengo entendido, que estos cuerpos que los dejan en una cámara, ¿cierto?, conservadora, o sea, de un determinado tiempo, ya ahí resuelven llevarlo al cementerio general, hacerle inhumación. Así es, el servicio médico legal, en este caso particular, muchas veces ofició al Ministerio Público. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué órdenes, qué instrucciones le daba para poder ejercer la actividad propiamente de ellos? Cosa que nunca ocurrió. Bueno, yo me salté en señalar algo, pero aquí el abogado Leonel Castro, ¿cierto?, es el abogado patrocinante de la familia Mardoff, y yo creo que era importante señalarlo, que no lo hice, lo hago en este momento. Pero en esas instancias todavía no llegaban a ustedes la familia. No. ¿Cierto? No. Después llegaron. Después llegaron. Ya. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto, por supuesto. Que como desapareció el 2015, en marzo del 2015, el 2016, el Ministerio Público ordenó como diligencia que le extrajeran sangre. O sea, el 2006, porque el 2005 desapareció. 2005, perdón, el 2006. Sí. Sí. Le extrajeron sangre para a los padres y a sus hermanos. También. Sí, para determinar el ADN. ¿Ya? Y además en un cepillo de dientes encontraron el ADN de Sergio Mardoff Peirano. Sí. Mi consulta respecto, Leonel, y perdón que te interrumpa, sí, por supuesto, pero ahí leyendo yo la carpeta, ¿cierto?, en el Poder Judicial, y desconozco las razones, cuando se instruye a hacer esta muestra de sangre para detectar el ADN, lo hace el Policlínico de Hualqui. Y además, esas muestras del Policlínico de Hualqui, que no lo hicieron en Concepción, por eso no entiendo por qué, después en custodia por la PDI lo envían al Servicio Médico Legal de Temuco. Así es. ¿Por qué eso? Porque aquí no existían todo el instrumental para guardar ese ADN. Entonces, por eso se remitían en ese tiempo a Temuco. Y eso es por una cuestión de historia. Comenzó la reforma procesal penal a aplicarse primero en Temuco y después en Concepción. Ese fue, claro, ese es como antecedente. O sea, esa fue la razón. Sí. Pero de ahí, una vez que llegó a Temuco, que digamos que tuvieron en su poder los exámenes, el Servicio Médico Legal de Temuco... Quedan ahí, mientras no sean solicitados. O sea, y como el Ministerio Público no lo solicitó, no llegó nunca. Ya, o sea, quedó en nada esos exámenes que se realizaron. A ver, sí, lo terrible es lo siguiente. Si encontraron un cadáver aquí en este caso, camino a Santa Juana, que es por lo menos de acá, de la provincia de Concepción, esto, con una sola diligencia, se habría terminado el caso. Que el mismo servicio, en este caso, el Ministerio Público, obtuviera todas las informaciones quienes hubieran desaparecido dentro de cierto lapso de tiempo, y para eso podrían haberle ordenado al Servicio Médico Legal la data de muerte. Entonces, con eso podrían haber inmediatamente obtenido toda la información de todos los desaparecidos de acá, ¿ya? Y como tenía el ADN en este caso, de Sergio Mardoff, hijo de la víctima, se habría solucionado inmediatamente el caso. Y no habría habido más problemas. ¿Cómo le llama usted a eso? Eso es negligencia, eso se llama ignorancia, hay varias formas de llamarlo. Desde la fecha de haber encontrado el hallazgo, ¿cierto? Sí. Que eso fue el 2015. Así es. Camino Santa Juana, del cuerpo sin vida, pasaron
3 años, es decir, en septiembre de 2018, y habiendo transcurrido ya desde su inicio 13 años, desde la desaparición de Sergio Mardoff Peirano, la familia recibe una llamada telefónica anónima. ¿Qué es lo que le comunican al pater familia, con su familia, en esa llamada? ¿Y quién la realiza definitivamente? ¿Supieron quién la había hecho? No, pero es fácil concluir que en definitiva quien llamó tenía conocimiento en dónde estaba el cadáver. O sea, era alguien del servicio médico legal. Yo no creo que fuera el servicio médico legal. Yo creo que dentro de las policías, quienes investigaron el caso, tomaron nota de que el cuerpo se había ido al servicio médico legal. Y el servicio médico legal en ese tiempo estaba realizando, incluso pidió autorización al Ministerio Público para que en definitiva se fuera, en este caso, el cadáver en este caso a la fosa común. Al cementerio general. Entonces, cuando llaman, en este caso, a Sergio Mardoff padre, le informan que se apure porque o si no el cuerpo de su hijo no va a estar allá y va a desaparecer. ¿Lo incineran esos cuerpos o no? No. ¿Los tiran ahí a la fosa común? Así es. Y es ahí donde va a mi oficina, Sergio, porque nos ubicábamos bien, nosotros éramos conocidos años, por no decir amigos, y va a mi oficina con esta noticia, porque antes Sergio recorrió Chile completo, porque donde le señalaban que habían visto a su hijo, concurría para allá los familiares, los amigos. Sí, era todo un sector que estaba preocupado en este caso de la desaparición de Sergio. Me imagino, y dentro de esas llamadas seguramente muchas que no tenían ningún asidero. El 100% de las anteriores. Claro. A ver, entonces, que bajo en estas instancias reconocen y piden disculpas por lo sucedido, pero además señaló que en su oportunidad entregaron y pusieron a disposición todos y cada uno de los antecedentes al Ministerio Público, el Servicio Médico Legal, mediante diversos oficios, para que asumieran su obligación de investigar. ¿Por qué el Servicio Médico Legal espera instrucción de la Fiscalía? Bueno, ya lo dijimos. Porque exacto. No puede investigar por sí solo. Por sí solo. Posteriormente a estas circunstancias tan dramáticas, ¿cierto?, insólitas, los medios de comunicación se enteraron y comunicaron esos medios, pero con respecto ¿cómo se llama? Se me fue. Al hallazgo, perdón. Ya. Y con esta instrucción, con esta orden de enviar los restos al cementerio general, la señora fiscal regional de la época, doña Marcela Cartagena, realiza una declaración en los medios de comunicación negando esta situación. Eso fue así realmente porque está en la carpeta del Poder Judicial. Así es. ¿Qué pasó ahí entonces? En este caso... Porque los medios se enteraron. Se enteraron los medios de que había aparecido el cuerpo de Sergio Mardoff. Consultaron en Servicio Médico Legal, también por supuesto a la familia, y ellos le dijeron que sí, que estaba eventualmente ahí. Y doña Marcela Cartagena, lo que más le preocupaba, ella hizo una conferencia de prensa y señaló que en definitiva que no era efectivo porque ellos todavía no tenían los antecedentes, y lo que más le preocupaba es que ella iba a hacer una investigación respecto a quién había informado que el cuerpo estaba en Servicio Médico Legal. O sea, que más desatinado que administrativo que claro, llegar a la verdad que la situación de la familia. Al año de la desaparición de Sergio Mardoff, es decir, y para ser exacta, el 21 de febrero de 2006, ahí fue cuando usted señalaba, ¿cierto?, los exámenes periciales de la familia, que nos adelantamos un poquitito, ordenado por la fiscal, y que se le realizó en el policlínico, como yo decía, en Hualqui. Sí. Pero eso ya nos adelantamos y ya lo comentamos. El año 2018, el fiscal del Ministerio Público Local, según un oficio X, ordena al Servicio Médico Legal de Concepción tomar nuevas muestras de sangre a los padres de Sergio Mardoff Peirano y su familia. Las muestras ya existían, ¿cierto?, desde el año 2006.
¿Qué pasa ahí entonces? Se perdieron esas muestras. O sea, se perdieron, Se no perdieron. estaban Así es. en Temuco. No se sabe qué pasó con ella. Me Sí, imagino- existe una cadena de custodia que se llama para Correcto, sí. resguardar todos los medios de prueba, todos estos tipos de antecedentes, pero no se sabe, Desaparecieron. no se hizo investigación, absolutamente nada qué pasó con ella. Porque se supone que el Ministerio Público había instruido, ¿cierto?, a la PDI en este caso, Sí. que fue quien actuó para la custodia de los exámenes que se le realizaron acá en el Policlínico de Hualqui para ser llevados a Temuco. O sea, de ahí ya no hubo ninguna gestión de Así ninguna es, parte. de ninguna parte. El 10 de octubre del 2018, finalmente el Servicio Médico Legal acredita científicamente que los restos óseos corresponden al joven Sergio Mammadov Peirano. ¿Qué explicación da el Servicio Médico Legal? Algo muy sencillo, que ellos hicieron todo lo posible solicitando en este caso al Ministerio Público qué más podían hacer ellos, que le dieran instrucciones. Jamás hubo una respuesta. Ahora el Servicio Médico Legal podría haber eventualmente, por sí solo, y también podría haber un riesgo de por medio que ellos estaban realizando labores que no le había ordenado la Fiscalía, como por ejemplo la data de la muerte y en este caso también La causa y la la data. causa Claro. del fallecimiento, de la muerte de este, cosa Ahora- que no lo pudieron No lo hacer, pudieron no lo hacer. hicieron. Leonel, consulta. Se habla mucho del servicio médico legal y hoy día generalmente cuando tiene una responsabilidad, por ejemplo, una persona que, digamos, subalterno, pero se acusa al que está arriba. ¿Qué pasa con el Ministerio de Justicia acá y Derechos Humanos, que son los jefes, en definitiva, del servicio médico legal directo? A ver, aquí hay que aclarar lo siguiente. La ley orgánica constitucional del Ministerio Público señala de forma bien clara que ellos no tienen un jefe directo, excepto por supuesto el fiscal nacional, pero como organización, como institución, ningún estamento del Estado, llámese Contraloría, llámese lo que usted quiera, el Ministerio de Justicia, no hay supervisión. No tienen supervisión ninguna y además ni siquiera la Cámara de Diputados, senadores puede ingerir en este caso, en este tipo de institución, que por eso está como está. Porque si nos vamos al organigrama, en definitiva, tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, después tenemos la Seremía, ¿cierto? Y después viene abajo el Servicio Médico Legal y otros. Sí, pero como el registro ese civil. servicio médico legal está subordinado a las instrucciones Por eso, del Ministerio Público. Como que no calza y sobre mucho el ahí. Ministerio Público no hay ninguna autoridad Correcto. que lo supervise o que ordene, qué sé yo, externamente, que en definitiva determine sumario, etcétera, etcétera, porque aquí, en estos casos, el gran problema que tiene el Ministerio, ¿El Servicio Médico Legal? no solamente en el Servicio Médico Legal, sí, porque están los estamentos suficientes, más autoridades más arriba que pueden ordenar investigaciones, etcétera, pero el Ministerio, en este caso ¿Público? el Ministerio Público no tiene a nadie. No. Son Entonces, autónomos. eso, una autonomía Jerarquizado, total exacto. y mal entendida, porque así nadie puede estar sobre ellos. Y lo que hagan, bueno, es un órgano nomás que hace lo que estima pertinente y nadie puede entrometerse en sus labores. Dentro del ministerio, estamos hablando fuera del Correcto, ministerio, sí, no, sí, sí. no tienen No, sí, autoridad. sí, sí. Podrán decir lo que quieran los diputados, senadores, que pasa esto con el Ministerio Público, pero algo más arriba, nada. Cuando estos brigadistas, ¿cierto? 2 brigadistas que eran Sí. de la celulosa Arauco, cuando encuentran este cuerpo sin vida, camino Santa Juana, y hacen la denuncia a Carabineros, llega a la Lavocar, llega a la PDI, obviamente, por supuesto, el fiscal, ¿cierto? No sé si fue el fiscal adjunto o el regional que llegó en ese momento, pero cuando se hacen los peritajes, solamente sacan el 50%. Y después, con los transcurridos de los años, El 2018
encuentran el resto. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Pero cómo? Se supone que cierran, hacen un cierre Así perimetral, que hacen una búsqueda casi rastrillo. Mal hecho el trabajo. Pésimamente La mal mochila, hecho. creo que fue el No, bolso, sí, algo así, eso es lo que más, apareció. eso es lo peor. Que cuando encuentran el cadáver, por supuesto, el fiscal del Ministerio Público ordena, qué sé yo, que se haga un peritaje, etcétera, acordona el lugar para extraer todo lo que puedan extraer. ¿Ya? Exacto. Ahí encuentran solamente el 50% del cadáver, en este caso de la víctima. Y después, el 2018, cuando nosotros ejercemos todas las acciones que corresponden, ahí la fiscal ordena otro peritaje. Concurrir. ¿Después de cuántos años? 3 años. 3 años. 3 años. Concurrir al lugar, comienza de nuevo todo este peritaje y ahí encuentran el 40%. Pero lo más terrible de todo, que había un bolso, que es lo normal, que estaba ahí. El 2018 lo encuentran, y lo encuentran, es un bolso, porque yo tengo fotografía de este caso del bolso, estaba en un árbol, ¿ya?, que está al lado del cadáver. Es decir, aquí encontramos el cadáver y aquí está el bolso. Y además que el bosque, como es de pino, no tenía mayores matorrales, sino que abajo tenía una visión uno completa. Entonces uno queda asombrado cómo no encontrar el bolso en el primer peritaje, porque estaba ahí. O sea, era ahora evidente. no se sabe si lo dejaron en forma posterior el bolso o siempre estuvo ahí. Pero, a ver. Y en ese bolso adentro tenían todos los antecedentes, es decir, cédula de identidad, también el de la universidad, el carnet, que se toda la identificación ahí completa. Pero a ver, cuando hacen el primer hallazgo, ¿cierto? Sí, la primera en vez. 2015. Ya, van, retiran el cuerpo. Sí, los restos que quedan. Me imagino que ahí también hubo fotografía del Por momento supuesto, y todo. sí. Y en esa fotografía no aparece el bolso en el lugar donde estaba Es el que cuerpo. no sacaron una fotografía Amplia, ahí, panorámica. claro, que pueda uno determinar que está el bolso. O sea, el peritaje no es el del mejor, no es el mejor, pa. Yo he visto peritajes, pero como ese tan desastroso ninguno. Porque fácilmente se podría pensar, ¿cierto?, que este bolso, donde tenía toda la identificación de este joven, pudo haber sido puesto después, pa. Entonces tal vez, a lo mejor, tal vez estoy presumiendo, este cuerpo no fue muerto en ese lugar. No se sabe, po. Es el gran problema. La incógnita, cómo murió, dónde falleció, no se sabe. Entonces, definitivamente, con todas las investigaciones correspondientes, nunca se logró dar con la data ni la causa de muerte. Así es. Ni dónde pudo haber ocurrido. Qué triste. Porque si a eso le agregamos que en la casa que fue a cuidar, De la profesora, había unas manchas de sangre en el cobertor que jamás la periciaron. ¿Y la profesora qué señala respecto a eso? Es que ella como no estaba en la casa, no tiene idea de lo que pasó, sino después ella se enteró por los padres que había desaparecido Sergio. Y ese peritaje de sangre nunca se hizo. Nunca se hizo. Que podría haberse hecho, porque ahí, Así es. ¿cierto? Porque a lo mejor fue asaltado. Y, a ver, como teoría del caso, difícilmente fuera así, porque no creo que haya un delincuente que mate a una persona y lo traslade a otro lugar. Pero eso lo hemos visto en otros casos. Sí, pero acá no me cuadra, porque tiene que ser, está claro, pero en este caso Sergio no tenía enemigos, nada, entonces podría haber sido que un delincuente que lo matara ahí y lo fuera a tirar allá. Es que el riesgo es demasiado, es demasiado grande,
para alguien que ha cometido un delito de ese tipo. Que pero es hemos distinto. visto sacar cuerpo en maleta. Sí, pero, Sí. pero hay una conexión entre el delincuente y la víctima. Sí. ¿Ya? Ya. Acá, no, por eso no, como teoría No del calza. caso, no calza muy bien. Por eso muchas veces las personas que cometen homicidio los descuartizan porque hay algo que los une, Un vínculo un en vínculo algún que los momento. une, pero acá nada. Pero me dejó pensando con el tema de la muestra de sangre en la casa de la profesora. Así es. Que se hubiera tratado de cortar las venas, por ejemplo, y que después a lo mejor... Y- bueno, pero si no hay causa de muerte, es imposible. A ver, si él quería hacer eso, ¿por qué se trasladó con toda su documentación Por para eso, otro lado? por eso. No, sí, Y eso va a quedar la duda siempre. así es. En la demanda interpuesta por su persona, ¿Ya? representando a la familia, por supuesto, establece que existieron hechos o antecedentes que permiten determinar la configuración de la falta de servicio, como el incumplimiento de la obligación de investigar. Y aquí usted señala, ¿cierto? Ministerio Público, PDI, Policía, Servicio Médico Legal. Incumplimiento de la obligación de informar y el ocultamiento de información y falta a la verdad. El Tribunal Civil, que es el segundo, ¿cierto?, de Concepción, que llevaba la causa, dicta una sentencia definitiva. Pero vamos a lo primero con respecto al incumplimiento. Ya. La base, lo que lo motiva a usted como abogado, ¿cierto?, defender a esta familia, que son los papás y los hermanos del ¿cómo se llama? El chico... Sergio Mardoff. ¿Por qué, en definitiva, en esta demanda hace hincapié al incumplimiento y al ocultamiento y después vamos a lo que es la sentencia? Bueno, primero el incumplimiento de las obligaciones que tiene el Ministerio Público. En este caso, la Ley Orgánica Constitucional le señala en forma clara y precisa qué deben cumplir en relación a la familia de las víctimas en este caso, cosa que no ocurrió, nunca le fue informado, excepto cuando decretaron el archivo provisional, pero jamás, a pesar que ellos iban constantemente a la fiscalía, la fiscal le señalaba que no había mayores noticias y que ella le iba a informar. Y así, y el gran problema que tuvo en los casos, es decir, cuando se abre una carpeta investigativa, debe quedar un fiscal a cargo de esa investigación. Uh-huh. En este caso particular, jamás hubo un fiscal que se hubiera nombrado como titular para llevar este caso. Y eso, ¿cómo lo descubrimos nosotros? Cuando solicitamos que se realizara un sumario en el Ministerio Público. Todos los fiscales que de una u otra manera tuvieron que ver con esta causa señalaban que ellos no eran los titulares de esa investigación. Incumplimiento de informar, dijimos, y el ocultamiento de información y falta a la verdad. Aquí ocurrió una situación bien especial. El fiscal señaló de que había solicitado un archivo provisional. Y en la práctica no fue así, ni jurídicamente tampoco. Solicitaron al Juzgado de Garantía de San Pedro una audiencia para pedir sobreseimiento definitivo de esta causa. O sea, cerrar la causa definitivamente. Cerrarla. Y se llevó a cabo la audiencia y el juez decretó, en este caso, sobreseimiento. ¿Ya? Fue decretado. Fue decretado. Y cuando yo comienzo a revisar la carpeta, en este caso, la carpeta investigativa, contrastarla con la carpeta, en este caso del Juzgado de Garantía, me doy cuenta de que se había cometido un error gravísimo. Habían dado por notificado personalmente a la víctima. En lugar de notificar de esta audiencia al padre, ¿ya?
no, en este caso, el ministro de Fe da por notificado al hijo que está desaparecido personalmente en un lugar determinado. ¿Pero cómo? Así fue. Y eso a mí me permitió reabrir estas causas. ¿Por qué? Solicité la nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, porque en definitiva no había sido notificado legalmente una de las partes. Correcto. Y cosa curiosa, el Tribunal de Garantía de San Pedro no me hizo lugar a la nulidad de todo lo obrado, tuvo que recurrir de apelación a la Corte de Apelaciones, y afortunadamente la Corte de Apelación deja sin efecto el sobreseimiento y ordena reaperturar esa causa y abrir, que continúe esa causa como corresponde. A ver, pero aquí tuvo relación el Juzgado de Garantía de San Pedro. Sí, se judicializó cuando ¿Primer hallazgo? Claro, ¿Ya? no en el primer hallazgo, antes del primer hallazgo. Es decir, cuando estaba la denuncia por presunta desgracia. ¿Ya? Esa querían. Esa fue la causa del RUC que tuvo por acá. Por supuesto. Correcto, o sea, por la presunta desgracia. Sí, son dos carpetas investigativas. Presunta desgracia, muerte y hallazgo de vida, de cuerpo sin vida. Sí. Claro, y esa quedó en Concepción, ¿o no? ¿O también acá? No, eso está en el las dos en el Juzgado de Garantía de acá. De San Pedro. Y después se unen las dos causas para... sí. Correcto. A ver, no sé si nos van a entender tanto los auditores, pero en relación a todos los hechos relatados, a ver, ¿qué sentencia el tribunal en definitiva? La sentencia final. Bueno, después de un largo proceso. Sí, el juez de primera instancia, el segundo juzgado civil, acoge la demanda. Acoge la demanda en todas sus partes, en el sentido que condena tanto al Ministerio Público y al Servicio Médico Legal indemnizar, en este caso, a la familia. Uh-huh. Y entendía, y es una excelente sentencia, porque en forma muy minuciosa señala por qué lo está condenando. Y justamente por lo que hemos señalado, por la falta, en este caso por la incompetencia, por las irregularidades que se cometieron, también negligencia, etcétera, etcétera. Entonces el juez, en este caso, acoge la demanda y después viene la... Correcto. Ahora, esta demanda que es acogida por el, sí, por el juez, ¿cierto? Si bien es cierto, favorece en alguna medida la petición de ustedes. Así es. ¿Por qué razón? Porque les da la razón con respecto a lo que señala o que dice relación con la negligencia, con a las irregularidades cometidas. Así es. Y eso el tribunal dice, es así. Uh-huh. Lo pudo constatar con distintos medios de prueba, ¿cierto? Y haciendo la relación de todo el caso. Pero... ustedes no quedan contentos como digamos, abogado, como representante de la familia, con lo que finalmente otorga con respecto a lo que estaban pidiendo, que era la indemnización. Uh-huh. Ustedes apelan a eso. ¿Por qué no quedaron conformes? Dos cosas. Una, en este caso, cuando hay una demanda en contra del Estado y se le condena al pago, en este caso el Consejo de Defensa del Estado está obligado a apelar de esa causa, por ley. Ya. Y por supuesto en este caso nosotros no quedamos conformes en cuanto a los montos, porque hay que entender, 13 años una familia buscando a su hijo, se le produjo un descalabro económico al padre. El padre era un comerciante próspero, qué sé yo, y después quedó en la ruina. ¿Y eso fue efectivo? Por supuesto, sí. Sergio Mardós tenía una distribuidora, tenía varios negocios, sí, padre. Tenía propiedades y quedó sin nada. Lo único que quedó, y casi lo pierde también, es en el campo donde vivía, aquí en Hualqui. Y eso más que nada fue a petición mía. Incluso ellos no querían hacer demanda. Y yo los convencí que se hiciera una demanda
no solamente no por el dinero, sino para que hubiera constancia todas las irregularidades que se habían cometido en este caso, y que en definitiva este caso fue emblemático porque también hubo reuniones en el Senado viendo este problema que habían, aparentemente ellos le culpaban al servicio médico legal porque habían varios cadáveres a nivel nacional. Pero perdón, ¿quién culpaba? ¿Sí? Se culpaba normalmente al servicio médico legal que no hacía su trabajo, porque no entregaba los cuerpos. Por supuesto, público. Por eso digo que y malamente se culpaba a uno y no a quien correspondía. Y el Ministerio de Justicia, que tenía tuición solamente del servicio médico legal, le ordenó que de una u otra manera hiciera una investigación completa de esto. Y me va a creer que hubieron varias familias que encontraron a sus, en este caso, desaparecidos en el servicio médico legal. Incluso hasta hace poco, en un canal de televisión, hace como 3-4 semanas, justamente entrevistaron a una persona que le ocurrió lo mismo que en este caso a Sergio. Años desaparecido, que no han realizado las diligencias correspondientes, etcétera, y todavía está dando vuelta la pobre señora. ¿Qué pasa con su hijo? Bueno, me imagino que, como decía, deben haber muchos casos así, porque si en definitiva el servicio médico legal no puede actuar por sí, sin una instrucción del Ministerio Público, los cuerpos están ahí. Por supuesto. Y el problema es que ellos también tienen un plazo para tenerlos en cámara, ¿cierto?, conservadora. Así es. Y después enviarlos al cementerio general. Entonces ahí, ojo con lo que está pasando. Eso. El problema aquí es que hay una indolencia respecto a estas situaciones. Porque yo puedo hablar en este caso particular, pero pésimo. Porque en forma posterior tuvimos varias reuniones en la Fiscalía, con el Ministerio Público, donde estaba doña Marcela Cartagena, ¿ya? Y ellos no les preocupaba mayormente este problema. Es decir, lo que estaban preocupados de que esto había sido público y cómo habían quedado ellos, qué sé yo, como servicio público de no cumplir con sus obligaciones legales. Eso es lo que más le preocupaba. Y más, dentro de esas reuniones, quienes pidieron disculpas así en forma clara, precisa, justamente fueron los peritos que vinieron en forma posterior a ver si podían hacer algo, y ellos en una de las reuniones nos pidieron las disculpas. El caso de que si se hubiera hecho la investigación como correspondía en la oportunidad, se podría haber, y la data, ¿no? Por supuesto. Claro. Ya. Está en espera que la Corte de Apelación confirme el fallo. O lo revoque. Claro. Lo que hay que también tener claro que el Consejo de Defensa del Estado también apeló, pero no solamente por otras razones, apeló. sí, porque ustedes apelaron con lo que acabamos, y ya Sí. voy para allá. No, se me adelante. La apelación de ustedes fue por una razón, ¿cierto? O sea, concuerdan en que el fallo fue favorable del juzgado en relación a lo que ustedes demandaban. No quedaron conformes por el monto, pero ahí eso es lo que están apelando en definitiva. Y hay que esperar de eso porque no ha habido respuesta todavía, Así es. pese que ya ha Más pasado de un tiempo. año. Sí. Más de un año. Sí. Más de un año que apelaron. La contraparte también apela, ¿cierto? Pero apela obviamente por otras razones. Por prescripción. Así es. Entre una de las otras, de las tantas, por ultrapetita o extrapetita. Sí, ultrapetita. Ultrapetita. Sí. Pero ahí menciona ultrapetita. Es que después Pero, define lo que es el extrapetita. Sí, ya. Lo que pasa es que yo entiendo que la ultrapetita es cuando el juez da más de lo pedido. Y si ustedes pidieron y no les dieron lo que habían pedido. No, pero no es solamente por eso. ¿Con respecto a eso? Ultrapetita no es solamente eso, sino ¿Ya? que también cuando el juez resuelve, ¿ya?, considerando otros antecedentes que
no corresponde considerar, o la petición no ha sido la que corresponde. Ya. Así que no es solamente cuando... ¿Y cuál fue la razón específica ahí? Ellos dicen que jamás ha habido falta de servicio. Lo que sucede es que la ley orgánica, en este caso del Ministerio Público, no señala la palabra que uno puede demandarlos, qué sé yo, por negligencia, por falta de servicio, que es en los servicios públicos, sino que ellos tienen un término más técnico, que en definitiva, cuando poco menos que el fiscal o los fiscales no han hecho su trabajo, qué sé yo, porque no realizaron bien las labores, la investigación que correspondía, o lo han hecho arbitrariamente, ¿ya? Entonces ellos dicen más que nada por tecnicismo, porque en definitiva los tribunales deben resolver de acuerdo a los hechos y a las peticiones, porque el derecho lo impone el juez, pues. Claro. Pero ellos tratan, bueno, como abogados tratan en definitiva de salvar la situación. Sí. Sí. O sea, están a la espera, tanto la parte demandante como la parte demandada, de que acoja o no el tribunal de alzada, que es la Corte de Apelaciones, en este caso de Concepción. Pero el Consejo de Defensa del Estado también interpone el recurso de casación en la forma. Perdón, eso que es importante. Sí. Que eso es cuando no... El de la forma es lo que vimos recién, de que según ellos el juez fue más allá de las peticiones. Eso para que lo entienda la gente. Correcto, sí. O sea, ahora ya no les queda más a ambas partes que esperar lo que pueda dictar la Corte de Apelaciones. Sí, pero eso no puede terminar ahí. Bueno, va a depender, claro, si no acogen lo que ustedes están apelando, lo más probable es que sigan al tribunal de alzada de la Corte de Apelaciones, que es la Corte Suprema. Corte Suprema, así es. ¿Es cierto? Sí. Es decir, eso es para que la gente entienda. Todo lo que demora un juicio de este tipo, 2019, ya estamos en 2000. Que se inició la demanda. Sí, 2019, 2025. Es decir, no esperan si esto llegamos a la Corte Suprema, vamos a estar un par de años más. ¿Unos 2 años más será? No. Más. Yo creo que más, porque en la Corte de Apelaciones estas causas se alegan, ¿no es cierto? Ante una sala compuesta por 3 ministros. Correcto. Si no están de acuerdo los ministros, qué sé yo... Por unanimidad. Pueden estar de acuerdo con 2 ministros. Ya, ok. O sea, no es unanimidad. No es unanimidad. Ya, la mayoría. El asunto es que pueden estar de acuerdo, qué sé yo, supongamos, en rebajar los montos, no en subirlos. Porque también en este caso el Consejo de Defensa del Estado, si no se accede a la prescripción, si no se hace todo lo que están pidiendo, por último rebájenos el monto. Claro. Ellos defienden la parte del Estado. Entonces, es un ministro el que una vez que se ponen de acuerdo, que redacta. Y muchas veces, para que obtener el fallo en la Corte de Apelaciones se demora unos cuantos meses más. Y no es tan poco. Sí, puede que señalen en forma inmediata, qué sé yo, que no se acoge la apelación ni el recurso de casación y se confirma la sentencia en todas sus partes. ¿Y ahí? Si es así, no hay problema, porque después del alegato, incluso al rato después, puede señalar que en este caso se confirmó la sentencia en todas sus partes y listo. Pero si no es así, tenemos que esperar el fallo de la Corte de Apelaciones, y respecto a ese fallo, eventualmente una de las partes que no está conforme puede recurrir a la Corte Suprema. Así es. Wow, tremendo caso. Así es. Yo me imagino que si tenemos casos acá, que queda en evidencia lo que sucede en el servicio médico legal con los cuerpos en las cámaras para la mantención de los cuerpos, me imagino que a través de Chile debe suceder lo mismo, con muchos casos. Entonces yo creo que, por eso es importante programas como este, como Conversemos e Integremos Fronteras,
porque la idea es visualizar, ¿cierto? ¿En qué estamos fallando? Ahora, ¿qué sugiere usted o qué cree usted que podría resolver el tema? Primero, de que no haya negligencia y que, como en buen chileno se dice, pongámonos las pilas y hagamos el trabajo bien. Punto 1. Punto 2, ¿cómo mejoramos el tiempo de demora que tienen los tribunales civiles? Porque los tribunales de familia, los tribunales laborales, son rápidos, son ágiles, ¿cierto? Tienen otro procedimiento que es más rápido. Son tribunales reformados. Exactamente. Mientras que el de civil no ha sido reformado. ¿Podría hacerlo? Sí está un proyecto. ¿Ya? Lo que sucede que todos los dineros que se requieren para reformar un tribunal es bastante Me grande. imagino. Y todos esos dineros que se esperaba hacer la reforma civil, se han ido A otros lados. a todo lo que es la parte penal, es decir, juzgado de garantía, Ministerio Público, etcétera, etcétera. Ya. Para allá están todos los recursos. Y ni así, con todos los recursos que se han llevado, en este caso, para mejorar, entre comillas, el sistema, no ha pasado nada. Si ustedes supieran qué porcentaje de las denuncias que han archivado, ustedes se sorprenderían. Es sobre el 90%. No, pero Sí. sí, hay muchas causas sobreseídas. ¿Ya? Lo que se le llama causa sobreseída, ¿no? No, archivada. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Bueno, ahí está, porque la sobreseída, por último, uno dice, ya terminó la causa por lo que sea, pero se sobreseyó, qué sé yo, Ya, o sea, hay la una causa. razón. Claro, hay una Ya. razón. Pero las que quedan archivadas porque, entre comillas, el fiscal no encontró o no investigó bien o no le dieron los antecedentes para investigar, la archiva. Bueno, el archivo provisional, pero eso también Sí. tiene... No, el archivo provisional no tiene plazo. No. Mientras hayan antecedentes, En la se reabre práctica la es lo causa. siguiente, usted hace una denuncia, lo que tiene que hacer es concurrir a la fiscalía para tener conocimiento qué fiscal quedó A cargo de de la causa. esa causa. Si usted no va y espera que el fiscal investigue, al cabo de 3 meses va a tener su causa archivada y hasta ahí quedó, ya no puede continuar. Entonces, como los fiscales no investigan por sí solos, sino que cuando eventualmente las víctimas concurren una y otra vez, y en todo caso la obligación del fiscal es atender a las personas, cosa claro. que no ocurre en la realidad. Bueno, la ley lo señala, que ellos están obligados a atender e informar regularmente, en este caso a las víctimas, cosa que tampoco se hace. Uno reclama, en este caso, puede reclamar en la Fiscalía Regional que tal fiscal no está cumpliendo, qué sé yo, su obligación. Bueno, tampoco existen sumarios que en definitiva, y con cuál es la excusa, es que tienen tanto trabajo que no pueden atender público. Pero yo me pregunto, en la antigüedad, cuando no estaba la Fiscalía, estábamos en el sistema antiguo, el sistema inquisitivo, teníamos mucho menos, teníamos una cantidad de jueces, si mal no recuerdo, 6, 7 aquí, tribunales del crimen. Usted lo tiene clarito porque fue juez. Sí. Y esos, Sí. mire, esos jueces no tenían salida alternativa, tenían que investigar hasta el final. Y como fuera, lo hacían con el personal que tenía cada tribunal. Y que no es ni la milésima parte de lo que tiene la Fiscalía, porque en la Fiscalía están los fiscales, los asistentes fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el aparato burocrático ahí es tan grande que, según ellos, requieren más fiscales todavía. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Yo creo que la mejor forma es que haya una autoridad sobre el Ministerio Público Que pueda fiscalizar. que pueda fiscalizar. Porque aquí hay algo que se engaña mucho. Todos los servicios públicos tienen un bono especial por cumplimiento de meta. ¿Ese cumplimiento de meta tiene relación con casos cerrados? ¿Con casos terminados? Sí, digamos? entonces, ¿qué mejor que archivar las causas porque son casos terminados? No, pero es que se supone que debieran ser casos terminados con una respuesta, ¿no? Es que, bueno, con un resultado. Sí, pero es que ese es un resultado, no hubo nada, por lo tanto lo archivamos.
Entonces, por eso es muy peligroso el problema que tenemos en ese sentido, porque todos los servicios públicos tienen cumplimiento de meta. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Terminar luego las causas a como de lugar, porque en un momento determinado, y eso, según ellos, estamos hablando del Ministerio Público, habían cumplido todas las metas. Se hizo una investigación y resulta que le pagaron el bono y después se pudo determinar que no estaban cumplidas las metas. ¿Y por qué razón no estaban cumplidas las metas? Porque no lo habían cumplido, no. Las razones no se saben, pero el problema es que le pagaron el bono igual. Y nadie dijo nada. Eso se tapó, quedó ahí y nunca más se supo. Lamentablemente hoy día están pasando muchas cosas en las distintas instituciones que tenemos a lo largo de nuestro país, como el caso FONASA, las licencias médicas. Yo me imagino que debe haber un problemita también, y perdone que me desvíe del tema, con las PGU. Las PGU, hay gente que no está recibiendo sus dineros o recibe muy poquito cuando tienen bajos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que hay que transformar todo. Es que aquí hay un problema de sociedad. De sociedad, sí. Exactamente. Eso, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos estar? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Y qué hacemos nosotros para que sea? Porque aquí el gran problema que tenemos, y eso yo lo dije en su momento, con un ministerio público de este tipo, la delincuencia va a ir aumentando. Eso lo dije hace años atrás, que iba a ir aumentando, está aumentando, y para peor, también no solamente la delincuencia va a ser cada vez más dura. Bueno. Porque ven un país, qué sé yo, de que en definitiva... Entregado. Mire, a ver, si yo soy delincuente y como delincuente digo yo, ¿qué posibilidades tengo que me detengan y que me condenen? No, ni siquiera es el 0,5%. ¿Me conviene o no me conviene? Claro, porque muchos lo asumen como trabajo, dicen, es mi trabajo. Pero si lo vemos cada día, que el tremendo prontuario que tienen, supuesto, cuando detienen a X personas, prontuario de 20, 30, no sé, distintas causas, pero la gente anda suelta. Entonces, lamentablemente, llegamos a una época de mucha permisividad. Y lo otro, con respecto a la delincuencia, es que mire, yo no tengo nada contra los inmigrantes, absolutamente nada. Yo conozco mucha gente inmigrante, buena, profesionales, trabajadora, que respetan las normas, etcétera, etcétera. Pero hablamos de la delincuencia, crímenes inimaginables. Acaban de encontrar otro cuerpo en las mismas condiciones que encontraron al señor Ojeda, enterrado. La gente... que realmente es espeluznante. Ya. ¿Y quién es el primer encargado de tratar de que se solucione? Fiscalía. Porque ellos tienen esa facultad, se le entregó esa facultad, el Estado le dijo, ustedes hagan esto, investiguen para que después, una vez que investiguen, lo lleven a los tribunales y eventualmente ahí los condenen. Ahora, si ellos no entregan una investigación acabada, buena, con todos los medios de prueba, ¿qué puede hacer un juez? Y lo que pasa muchas veces, el juez está obligado a señalar, ¿saben? Qué sé yo, no se cumplieron las normas legales, qué sé yo, y es libertad. O no los condenan. Ay, qué pena todo lo que está pasando. Y se le echa la culpa a los tribunales y no a la institución que corresponde. Bueno, para eso está este programa que es Conversemos, Integremos Frontera, para hablar de los distintos temas, para visualizar otros también. Leonel, yo le agradezco que haya aceptado la invitación a este programa de Conversemos y poder contarle a nuestros auditores, ¿cierto?, qué fue lo que sucedió, por lo menos de su parte, como parte patrocinante de la familia, con los hechos del caso del joven Leonel Mardoff Peirano. Así es. Así que agradecimiento, y en una de esas más adelante podemos estar conversando de algún otro tema, porque usted ya tiene harta trayectoria, así que imagino que podremos conversar de alguna otra cosa. Sí, en todo caso también agradecido por esta invitación. Ya pues, nos vemos más adelante. Bien. Y a ustedes los espero la próxima semana. Hablaremos de una ley que está muy de moda, que es reciente, que es la ley Karim. Nos vemos el próximo viernes.